el Evangelio de Romanos, el Evangelio de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo del 13 al 15. Y el título de la enseñanza de esta mañana es Deseando la voluntad de Dios. Fíjense que es algo muy importante sobre lo que venimos compartiendo en estos días acerca de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a lo que Él nos ha mandado. Y de esta manera poder desear su voluntad. ¿Para qué? Para que este sea un medio para poder conocer la palabra de Dios y conocerlo a Cristo, deseando la voluntad de Dios. Fíjense qué notable, porque algo que he descubierto a través del tiempo de poder estudiar la palabra es que previo al conocimiento de la palabra está el deseo como prerequisito para el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra y lo que es su voluntad. No es como en la escuela que usted tiene el conocimiento, abre un libro del conocimiento y de repente le surge el deseo de seguir tal o cual materia, tal o cual carrera o lo que fuera. ¿Bien? No. En la Biblia la palabra de Dios nos habla que el deseo es el requisito previo para el conocimiento. ¿Por qué? Porque el deseo correcto es el fundamento del conocimiento correcto. Diga conmigo, el deseo correcto es el fundamento del conocimiento correcto. Bien, fíjese qué notable. Vamos un poco entrando en cuanto a este proceso de salir de lo playito a entrar un poquito a lo más profundo. Porque si usted desea pues lo que desee, pero no tiene el deseo correcto, tampoco ha de tener el conocimiento correcto, ¿bien? En cuanto a lo que la Biblia nos está hablando. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, del versículo 13 al 15, dice, porque si vivís nuevamente conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Muy bien. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo en este momento, bajo este contexto y todo lo que venimos trabajando, pero dentro de la temática que en esta mañana estaremos conceptualmente profundizando sobre el desear la voluntad de Dios como ese camino, como ese medio para conocer a Cristo? Bien, ese deseo que es el prerequisito para que usted pueda adquirir el conocimiento. No se me equivoque, porque si usted dice, yo leo la Biblia y no la entiendo, es que tal vez la presión, la imposición o lo que fuera está poniendo por encima de aquel deseo que solamente Dios puede poner en su corazón. Y vamos a referirnos a una instancia, a un momentum en donde nuestro Señor Jesús vivió y el Evangelio de Juan nos va ilustrando para de esa manera ir entendiendo a qué el Señor Jesús está refiriéndose al deseo de poder tener, deseo en desear, valga la redundancia, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas con la que nuestro Señor Jesús batalla y con la que nosotros batallamos, y aún todos nosotros, la humanidad en general, es poder deslumbrarse académicamente con pensamientos. La Biblia tiene pensamientos brillantes y así en tanto en el tiempo de Jesús como en la actualidad podemos sentirnos
académicamente maravillados. Maravillados eran aquellos quienes eran los oidores de Jesús y decían, wow, realmente, ¿dónde fue a estudiar? ¡Qué profundidad en sus conceptos! Pero fíjense qué notable, porque el Señor Jesús no quería que aquella gente se sintiese académicamente maravillada, sino que se pudiera sentir espiritualmente impactada. Que esto es, al final del día, lo que nuestro Señor Jesús quiere hacer con nosotros. Es que podamos ser espiritualmente impactados, impresionados en nuestro fuero más íntimo, para que de esta manera podamos experimentar el favor y el poder de Dios. Esto nos lleva a entender de que realmente no es el ámbito académico por donde Dios se manifiesta en su gloria, sino es a través de nuestra relación espiritual con el Señor, y es a partir de ahí donde ocurre el milagro de la regeneración. Es este el camino, pero fíjense qué notable, los invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 7, va a ser un poquito extendido el pasaje o digamos los versículos que vamos a leer, pero el evangelista Juan nos relata la historia de Jesús con sus hermanos, Jesús con el pueblo de Israel, y nos va mostrando, nos va relatando la manera en la cual los hermanos de Jesús, el pueblo de Israel, estaba observando y estaba atónito académicamente hablando sobre aquello que estaba escuchando, pero estaba lejos de ese impacto espiritual que el Espíritu Santo quiere hacer en esta actualidad, quiso hacer en ese momento y quiere hacer hoy en tu corazón y en el mío. Fíjense qué notable, porque la palabra nos habla en el capítulo 7, el capítulo 5 nos habla de un milagro que Jesús hizo, y luego en el capítulo 7 de Juan nos dice, después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca de las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Parece ser que había una actitud bastante, linda, ¿no?, de sus hermanos. Mira, ¿por qué no vas y haces tus milagros en un ámbito más grande, en un escenario más amplio? ¿Para qué? Para que tus discípulos vean las obras que haces. Pero fíjense qué notable lo que dice la palabra, bastante, desconcertante, porque uno pudiera seguir la lectura y podría decir, y Jesús dijo a sus hermanos, la verdad que estoy maravillado que ustedes estén viendo que soy el camino, la verdad y la vida. ¿Bien? Pero no, esto no fue lo que ocurrió. En el versículo 4 dice, porque ninguno que hace, sal de aquí, dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 es al que me estoy refiriendo. Ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. O sea que la retórica de sus hermanos que parecían buena onda, el Señor Jesús conocía sus corazones. Y Jesús le dijo, era justamente lo que el evangelista está rescatando. Sus hermanos dijeron esto, pero sus hermanos no creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea, que de ir voy a ir a esa fiesta, pero no bajo sus condiciones. La pregunta es ¿por qué? La respuesta la vamos a ver en unos minutos que vienen. Y habiendo el versículo 9, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Y el versículo 10 dice, pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían,
¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se admiraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Fíjense, esa admiración académica. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? ¿A qué universidad fue? En vez de preguntarse, ¿es cierto lo que está diciendo? No, estaban deslumbrados con la persona. A lo que Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, mis queridos, no se preocupen por saber qué tan deslumbrante, qué tan colorida es la manera en la que yo estoy hablando. Pregúntense si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. Fíjense que tan interesante porque en la actualidad nos dejamos deslumbrar por las luminarias de la elocuencia o de la oratoria, y pocas veces nos preguntamos si es de verdad, si es cierto lo que están diciendo, si es verdadero o no es verdadero. Y Jesús les dice, mire, pregúntense realmente si el mensaje que estoy diciendo es cierto o no es cierto. El versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién intenta matarte? Bueno, 2 capítulos antes me querían matar y ahora me dicen que no me quieren matar. Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Fíjense que el versículo 17 fue un pasaje que me alumbró en mi temprana juventud estudiando en el seminario, y justamente para traer claridad en esta mañana sobre el texto de Romanos capítulo 8 en cuanto a desear como prerequisito para conocer la voluntad de Dios. ¿Es el deseo el prerequisito del reconocimiento? Realmente yo pensaba que primeramente teníamos que conocer a Cristo y conocer sus estatutos y empezar a indagar, y después produce ese deseo. Pero la Biblia nos muestra en el versículo 17, como Jesús decía, antes de poder saber si Cristo es verdadero, tienen que desear la voluntad de Dios. Antes de saber si Jesús es verdadero, hay un condimento, un aditamento que Dios produce en nuestra vida, que es el desear lo correcto, para tener lo correcto, para entender lo correcto. Y en este proceso usted y yo estamos inmersos, y toda aquella persona que es proclamada o aquella que es expuesta a la proclamación de la palabra, justamente comienza con aquel deseo que solo Dios puede dar a través de la obra de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y fíjense que vamos a mirar rápidamente lo que ocurrió en el Evangelio de Juan y cómo se va desencadenando cada situación, cómo se va moviendo cada personaje o cada uno de los componentes de esa historia, para de esta manera ir siendo iluminados acerca de esta revelación en la palabra de Dios. Fíjense que vamos a arrancar en el versículo 3 y 5 con los hermanos de Jesús, que ni siquiera, dice la palabra, sus hermanos creían. Dice la palabra en el versículo 3, por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para
para que también tus discípulos vean la obra que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, y dice la palabra, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que los hermanos de Jesús creían en él como un sorprendente obrador de milagros. Eso es en la manera en la cual ellos creían. Creían en Jesús como alguien que era maravilloso, espectacular, era un showman según sus hermanos, porque hacía cosas increíbles, milagros de otro mundo, que ellos no podían explicarlo, pero lo conocían como el milagrero. No lo conocían como el Rey y Señor. Exactamente lo conocían como aquel que hacía milagros. Y querían que él obtuviese más atención de la que recibía, así que le dijeron que fuera a Jerusalén, donde podía obtener la mayor atención. Y para nuestra sorpresa, en el versículo 5 justamente nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es sorprendente. Como aquel que estaba cerca de aquel que era el hombre, porque así lo veían los discípulos, los hermanos, que hacían tremendas maravillas y prodigios, no pudieran reconocer que detrás de ese hombre estaba la existencia de Dios. Y fíjense que esto era notable, es sorprendente, porque Jesús no veía las apariencias, Jesús miraba el corazón de ellos. Ellos no conocían el corazón de Jesús. Así que creer en Jesús para vida eterna, como dice Juan 20:31, nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y justamente esa vida eterna, que es eterna y en abundancia en el presente, es lo que sus hermanos ignoraron, pero lo reconocieron como un gran milagrero. La respuesta o la pregunta a la respuesta que vamos a dar en unos minutos que vienen, es decir, ¿por qué? ¿Por qué no lo reconocieron? Y fíjense que la respuesta va a conectar con algo que tenemos que batallar. Cada uno de nosotros que batallamos antes de conocer a Dios, a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y conocer a Dios como nuestro Padre, y en la actualidad para conocer más la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso que es algo diferente a creer simplemente que Él puede hacer milagros, a creer en Jesús para vida eterna. Esto significa que vemos a través de sus obras y sus palabras a la persona que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 45. Pero esto directamente los hermanos de Jesús no lo veían. Santiago, el hermano de Jesús que estaba entre los hermanos, luego reflexiona en torno a la experiencia de su cercanía a Jesús y habla acerca de los actos, los hechos de la fe, una fe que está centrada en un Dios vivo y real. Pero eso es luego a través de los años y es otra enseñanza. En este momento sus hermanos no conocían al Jesús real. Y esto es justamente el punto en el cual nos encontramos en este momento de los evangelios. Por esto, en el versículo 24, como dice el Evangelio de Juan, el Señor dice que debes juzgar no por las apariencias, tenés que juzgar por juicio, con un juicio justo. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús estaban juzgando por la apariencia. ¿Quién era Jesús? Jesús era un milagrero. ¿Quién era Jesús? Jesús es la llanta de refacción para muchos que recurren en el momento de mayor dificultad. Y esto es grave, es realmente muy escandaloso. Esto es parte de la experiencia humana, pero realmente nos lleva a repensar o a pensar de qué forma aquellas personas que están ajenas de Dios toman a aquel que es el Rey y Señor de este universo. Ahora, esto es el punto. El punto es que ellos estaban juzgando por la apariencia y no con justo juicio. Ellos no conocían el corazón de Jesús, solo vieron un reflejo de su propio deseo de alabanza humana.
Y este es el punto en el cual Jesús estaba haciendo mención. Ellos estaban observando que estar al lado de Jesús como sus hermanos era algo bien llamativo e interesante. ¿Por qué? Porque la gloria que se lleve su hermano pues iba a ser salpicada para ellos. Somos los hermanos de el famoso predicador que está predicando en Israel. Fíjense qué notable. En su corazón había el deseo de la alabanza, indirectamente hablando de lo que Jesús iba a recibir. Por eso es que ellos amaban la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Y por eso vieron las operaciones de milagro de Jesús como un modo de obtener más gloria del mundo. Más gloria del mundo. Si tengo algo de gloria, pues ahora encontrándome al lado del predicador de turno, voy a tener más gloria. Voy a estar más cerca y voy a ser más reconocido, indirectamente, pero reconocido. ¿Quién eres tú? No, yo soy una cita. No, yo soy el hermano de Jesús, de aquel que está predicando, de ese soy yo. Fíjense qué notable. Por eso es que Jesús le dice, bueno, pero el evangelista Juan dice, pero ni aún los hermanos conocían a Jesús. Fíjense qué profundo, qué ausencia de superficialidad, qué profundidad en cuanto al conocimiento de Jesús sobre el corazón y las motivaciones que nuestro corazón tiene. Por eso Jesús les dice en el versículo 6 y 7, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de que sus acciones son malas. En otras palabras, el mundo con ustedes no tiene broncas, no hay problema con ustedes, mis queridos hermanitos. ¿Por qué? Porque ustedes buscan la gloria de lo que busca el mundo. Fíjense que esto es notable porque hay gente que por la culpa o por diferentes circunstancias llega a la iglesia y cada persona que llega a una comunidad religiosa, sea cual fuera, esto es el ámbito general, trata de ser un poco mejor. Entonces viene no a este ámbito, pero viene a otras congregaciones y dice, pues yo quiero ser mejor. Entonces, cuando se sienta en la banca del templo, el predicador le dice, no varón, no vas a ser mejor. No vas a ser solo mejor, vas a estar lleno de oro porque eres un campeón. Eres lo mejor de lo mejor, eres la crema innata de la humanidad. No sé qué Dios hubiera hecho si tú no estarías aquí. Estaría llorando porque tú no estás. Y tú les estás haciendo un favor a Dios. Y cuando la persona escucha esto, dice, órale, yo venía porque me sentía mal y buscaba un poquito de paz y ahora me ofrecen pues mucho más. ¿Me explico? Y esto es aumentar o acumular justamente aquel ego, aquello que justamente está buscando. Estoy buscando paz, estoy buscando y ahora me ofrecen mucho más, obviamente por una módica cuota pactada y todo el cuento, ¿no? Y fíjense que ese camino camina a la frustración. ¿Dónde te ofrecen que todos los días van a ser como? Todos los días van a ser viernes. Pues eso, si crees eso, es camino a una gran frustración. Te vas a frustrar, porque no todos los días son viernes. Es más, todos los días son como el lunes, aunque el lunes es un día bendecido, ¿no? Pero usted entiende a lo que me estoy refiriendo. Todos los días conlleva sufrimiento porque el sufrimiento es parte de la vida. Y la Biblia así lo expone. Pero si tú vienes a este ámbito y te ofrecen, aún de lo miserable que te sentís y que buscas un poco de alivio, ahora te ofrecen mucho más que eso, por otro entorno y otro camino, pues es el ámbito donde uno pues desea estar, a pesar de que justamente va camino a una gran frustración y desilusión, que eso se da. Por eso es que en este pueblo no estamos esperando un gran avivamiento. Oramos para que esto ocurra, pero en realidad
lo que estamos esperando es una gran apostasía. ¿Por qué? Porque hay tantísima gente que tiene un pensamiento retorcido de Dios, de que usted pacta con Dios y que Dios le va a dar, que entre su necesidad y usted está la fe y el pacto y recibirlo y lo que fuera. Y eso así no funciona. Dios respalda su palabra y Él es soberano a pesar de que creas lo que tú creas. Entonces, cuando esto no ocurre una gran frustración y por ende una apostasía. No, es que Dios no está al lado mío, Dios no funciona, Dios no trabaja, cuando nunca fue así lo que dice la Biblia. Y esto es este es el aditamento que los hermanos de Jesús estaban teniendo. ¿Por qué? Porque dice, miren, Jesús, palabras más, palabras menos, dice, miren, ustedes están buscando la gloria de ustedes, y el mundo busca lo mismo, busca la gloria. Ustedes están buscando el dinero, pues el mundo busca lo mismo. Ustedes están buscando el reconocimiento, pues el mundo busca lo mismo. O sea que con ustedes el mundo no tiene broncas. Es más, a ustedes no los van a crucificar, pero conmigo sí tienen bronca, conmigo están enojados. Están muy enojados porque la manera de pensar de ustedes es exactamente igual a la de ellos. Y por eso ellos no me pueden admitir a mí y no los odian a ustedes. Ustedes no los odian. Me odian a mí porque pienso de una manera diferente. Respuesta que vamos a dar también en unos minutos que vienen. Por eso es que, en otras palabras, el Señor Jesús dice: toda mi forma de pensar y de desear y de hablar y de actuar denuncia el amorío que ustedes y que el pueblo en general tiene con las alabanzas de los hombres. Y este es el punto, este es el meollo de la cuestión. Por eso es que toda mi forma de pensar y de desear y de hablar y de actuar denuncia el amorío que ustedes tienen para ser alabados. Y este es el problema. Por eso es que a ustedes no los odian y a mí sí me odian, fíjense. Así que váyanse, Jesús les dice a sus hermanos, váyanse y quién sabe si voy. No les dijo si iba. La cosa es que se fueron y dice que suben a Jerusalén y Jesús subió luego salió en secreto para enseñar públicamente, como nos dice el versículo 14. Ahora, las cosas que Jesús enseñó enfrentaron los mismos asuntos de buscar la gloria de los hombres y no amar la gloria de Dios. Y este era el punto donde Jesús constante y cotidianamente estaba afectando, estaba enfureciendo a toda persona que estaba escuchando y no podía admitir el mensaje que Jesús estaba hablando. Por eso fíjense que tan sutilmente, aunque no podían rebatirlo, pero se fueron con una salida sutil. Qué bien que habla, qué bien que predica. Fíjense que esto ocurre también en el ámbito teológico sobre ciertas líneas teológicas, ya esto entre el pueblo de Dios en otro escenario, en donde se busca diferentes salidas sutiles para poder justificar muchas cosas que tienen que ver con mi responsabilidad como hijo de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que ser muy sabios en este aspecto. Entender de que realmente es el favor de Dios obrando y dándonos ese equilibrio para no sutilmente poder evadir lo que Dios nos está hablando en su palabra. Y fíjense que la multitud tenía una admiración por Jesús, pero era una admiración no espiritual. Usted ya a esta altura pues empieza a entender por qué no era una admiración espiritual. Porque evidentemente ellos estaban juzgando por las apariencias, no con justo juicio. Estaban sorprendidos porque sonaba a Jesús aprendido, erudito, literario, y era profundo en lo que estaba diciendo, y realmente
podían decir, él era impresionante. La verdad que lo que dice es, wow, impresionante lo que está diciendo, ¿sí? Pero fíjense que esto no producía ningún impacto espiritual en aquellos quienes estaban escuchando aquella enseñanza. Ellos no se sentían espiritualmente impactados, sino académicamente maravillados. Todo lo que escuchaban era la superficie de sus palabras. Todo era superficial. Todo eran las palabras, pero no había un contacto con la experiencia de lo que ellos estaban viviendo. Así que Jesús hizo lo mismo con esta admiración no espiritual para sus palabras que con la admiración no espiritual de sus hermanos por sus milagros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo desvió. Miren, Jesús pudiera haber dicho, pues, miren, si yo hablo así, hablo de esta manera porque soy Dios. Podría haberlo dicho perfectamente, ¿sí? Y no estaba equivocado. Pero el Evangelio de Juan nos va mostrando unas improntas o imágenes en cuanto a Jesús como Dios hombre, como Dios en su humanidad y como Dios en su divinidad. A Jesús, en su humanidad y a Jesús en su divinidad. ¿Me explico? Y lo que nos está mostrando en esta imagen de Jesús es Jesús enseñándonos cómo el hombre en su humanidad tiene que buscar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Jesús en su humanidad desvía la atención de él para ponerla en el Padre. Y esto es lo que dice el versículo 16. Jesús entonces les respondió y dijo: mis enseñanzas no son mías, sino de aquel que me envió. Él tomó la admiración por sus palabras y la dirigió hacia Dios. Y este es un principio que nos va mostrando cómo camina el hombre espiritual. Decíamos el domingo pasado y en el estudio discipular en la mañana que aquel que empieza su testimonio diciendo muy probablemente no conoce de Dios. Aquel que en su testimonio dice Dios obró de esta manera, Dios me transformó mi vida de esta manera, empieza a caminar o encaminar su testimonio por donde tiene que ser transitado el camino. ¿Me explico? Y esto es lo que Jesús estaba mostrándole. No se trata de mí, se trata de aquel que fue el que me envió. Esto es lo que Jesús está mostrándole a este grupo de personas, pero en realidad hablándonos a nuestro corazón sobre la manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, mis estimados, mis queridos, como le dije anteriormente, no se pregunten a qué seminario fui. No se pregunten de qué fuentes he tenido esta erudición. Ustedes pregúntense si lo que estoy diciendo es verdad. Si lo que estoy diciendo es verdad. No se vayan por el cascarón, no se vayan por la seducción de ver solo la cáscara. Así es como muchas personas van a escuchar a predicadores y a cantantes y actores mirando solamente el cascarón. ¡Wow! ¿Cómo habla? ¡Wow! ¿Cómo predica? ¡Wow! ¿Cómo canta? Sin preguntarse si lo que dice y lo que vive y lo que habla es cierto, es verdad. Esto es lo que Jesús estaba diciéndole. ¿Cómo puede hablar de esta manera y de aquel lugar fue? La pregunta es, se están equivocando. A una pregunta equivocada, pues han de tener una respuesta equivocada. Hagan la pregunta correcta para tener una respuesta, que sea una respuesta coherente. Y obviamente la respuesta o la pregunta a esta respuesta que ustedes tienen que tener es si lo que estoy diciendo es verdad. El versículo 24 justamente nos dice, no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer un justo juicio? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo usted puede saber si Jesús es verdadero? ¿Cómo puede saber si alguien es verdadero? Bueno, la respuesta está en el versículo 17. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios
o si hablo de mí mismo. Como decíamos al principio, el deseo correcto es el fundamento del conocimiento correcto. Y esto es a lo que Jesús nos está exponiendo. Es no a un entendimiento racional solamente, sino en primera instancia a un conocimiento espiritual de su presencia, obrando milagrosamente en nuestra vida. Pero el Señor no nos deja ahí, sino que en el versículo 17 tenemos justamente la esencia de esta verdad. La verdad general sería, ustedes discernirán que Jesús es un orador confiable para Dios cuando sus voluntades sean tan transformadas que deseen lo que Dios desee, cuando deseen cada cosa que desean en su vida, cuando sus preferencias sean las preferencias de Dios. Entonces sus razonamientos serán capaces de ver a Jesús como realmente es. No como ustedes piensan que es, sino como realmente es. Y el versículo 18 nos dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay injusticia en él. En otras palabras, la bronca que me tiene el mundo no pasa por el corazón, pasa por el conocimiento, porque no puede admitir de que el primer paso que el Espíritu hace en tu vida o en la vida de quien se acerca a Dios es vaciarnos de nosotros mismos. Y este vaciamiento no quiero. Quiero que Dios me ayude a mí en diferentes situaciones, pero no quiero que Él me gobierne. Palabras más, palabras menos. No quiero que esté totalmente vaciado. Esto es lo que batalla nuestra mente, esto es lo que la mente natural pues resiste a la obra de Dios. Yo quiero que Dios siga siendo mi llanta de refacción. Quiero que haga las cosas como quiero, a mi manera, pero un poquito a la manera de Jesús. O sea, si Jesús dice algo y coincide conmigo, pues está todo bien. Pero en donde no coincidan las cosas como yo creo, quiero o tiene que ser conveniente, ahí sí que no. Esa era la bronca, este es el problema. Porque eso es lo que estaba justamente no aceptando la gente en la actualidad, no aceptando la gente en ese entonces. Era no aceptar de que justamente Jesús no hablaba para su gloria, no para que me exalten a mí, para que me miren a mí, sino para que vean a Cristo, vean al Padre. Y que todo lo que hablo no hay virtud alguna en mí, sino que es solamente la obra de Dios. Fíjense que este es el camino por el cual transita toda persona espiritual, a la que día a día se va vaciando de sí mismo. Y no es él, sino es la gracia operando en su vida. Esto es por lo cual muchas personas se resisten, dicen, no. Yo quiero que Dios me use, pero a mi manera. Yo quiero que Dios me guíe, pero a mi manera. Bueno, puedo decir que esa manera de Dios, pero al final del día yo sé que todo opera a mi manera, bajo mis preceptos, bajo mis horarios y bajo mis condiciones. Y aquí se terminó el cuento. Y si quiere que me use así. Y si no me usan de esta manera, pues me voy de la iglesia. Así. Pues esto es parte de ese proceso que no se dice, pero que está enquistado en el corazón. Y Jesús le dice, miren, la bronca que me tiene la gente es justamente por esto. Porque no quieren vaciarse, porque quieren mantener su forma de pensar. Y quieren tener todo lo bueno. Quieren todo lo bueno, toda la alabanza, toda la alabanza que hace el estar cerca de mí. Por eso, esto es justamente lo que el versículo 16 dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. En otras palabras, Él desvió la atención de la autoexaltación hacia la exaltación de Dios. Si ustedes van a impresionarse, impresiónense con Dios. Mis palabras son las de Él. ¿Por qué? Porque si Jesús no me sirve a mis propósitos, lo más probable es que lo crucifique. Ese es el pensamiento. O sea, usted piense,
es una ironía, es una contradicción. ¿Cómo un domingo lo estaban poniendo los ramos, las palmas, y a los 8 días lo crucifican? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es comprensible dentro del poder, a ver si me ayuda, si trabaja para mi autoexaltación, pues yo lo voy a aceptar, voy a celebrar sus milagros, voy hasta decir que Él es Dios. Pero mientras tanto, que me dé la chance de mi autoexaltación. Y esto Jesús lo conocía, pero en lo más íntimo y profundo de la esencia del corazón humano, en donde el problema de ellos en no aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador tenía que ver con que a mí nadie me saca nada. No me tengo que vaciar de nada. Y si que me quiere así, si no, ahí se terminó. Esto es justamente lo que Jesús estaba diciendo tanto a sus hermanos como al pueblo. Había un deseo profundo de autoexaltación. Y esa exaltación justamente era la instancia en la cual justamente Jesús estaba mostrándoles: miren, si ustedes van a impresionarse, impresiónense con Dios, no conmigo, no conmigo. Y esto justamente atormentaba el corazón y la mente de quienes estaban alrededor de los seguidores de Jesús. La evidencia de la verdad es una pasión por la exaltación de Dios, no por la autoexaltación. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Entonces, mis queridos, ustedes tienen que saber, decía el Señor, de que yo soy verdadero, porque no estoy buscando mi autoexaltación. No estoy buscando que me hagan una imagen, que me pongan una foto. No estoy buscando esto, que se saquen un selfie conmigo. No estoy buscando esto. Estoy buscando que ustedes vean en esta enseñanza, en este mensaje, la gloria de Dios acercándose a su vida. Pero también ustedes tienen que saber que para caminar en relación con Dios, ustedes tienen que ser vaciados y ser llenos. Su copa tiene que estar rebosando, no por ustedes mismos, sino por la obra de Dios obrando en sus vidas. Por eso el versículo 18 describe específicamente el cambio más profundo que debe suceder en mi voluntad para poder ver a Jesús como verdadero. La evidencia de su verdad es esa pasión que exalta a Dios y no me exalta a mí. Para poder ver como una evidencia de esta verdad, mi voluntad tiene que unirse en la exaltación a Dios. Tengo que desear la exaltación de Dios por encima de mi autoexaltación. Y esto, mi querido, no está en mi naturaleza. Esto no está ni en su naturaleza ni en mi naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros, naturalmente hablando, buscamos la autoexaltación. Y es ahí donde nos confrontamos. Y es ahí donde nos entregamos al señorío de Cristo en nuestra vida. Y sometemos nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos al gobierno de Cristo, y donde Cristo empieza soberanamente a trabajar y tratar en nuestra vida. Por eso, en cierta medida, usted y yo somos como los hermanos de Jesús y como la multitud judía. Y es necesario que Él haga un milagro en nuestros corazones para que pueda quitar esa autoexaltación, para que usted pueda aprobar con respecto a todo su corazón la obra de Cristo obrando en su vida. Fíjense qué notable. Jesús les dice a aquellos quienes eran el pueblo, le dice: fíjense que ustedes son religiosos, y esto ya hablando a los religiosos. Ustedes son gente que busca a Dios, pero fíjense qué sutiles, porque han trastornado la ley para beneficio propio, para mostrar qué tan buenos son. Han puesto jerarquías dentro de la comunión religiosa para que en esa jerarquía, por la jerarquía en sí, pudieran tener, digamos, ese marco jerárquico y de esa manera mostrarse qué tan espirituales ustedes son.
Por esto Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, son blancos por fuera, pero por dentro y podredumbre, y esto no sirve, no funciona así de esta manera. Es necesario que salga la podredumbre, es necesario reconocernos convalecientes y mirando en esa instancia de convalecencia día con día, buscar el remedio, el favor, la comunión, que solo Dios puede dar cuando podemos vaciarnos a nosotros mismos, cuando nuestras formas de pensar van siendo transformadas por el Espíritu Santo, por el deseo de poder hacer la voluntad de Dios, y al tener ese deseo vamos conociendo más su voluntad y luego empieza a operar la obra de Dios en nuestra vida, conocemos más, deseamos más, y este proceso hasta la eternidad. Amén. Esto es lo que la Biblia nos muestra. La gloria de Dios, dice el Señor, no la mía. Y si Él no, justamente, no me aprueba lo que yo estoy pensando, pues esto es lo que piensa el pensamiento humano, el pensamiento natural. Por eso, mi única esperanza para saber que es, que Él es Dios, y que Él estaba diciendo las cosas correctamente, es que Él no se lleva la gloria, sino que está hablando hacia el Padre. Y saber que yo estoy en el camino correcto y estoy lleno de Dios, cuando no me llevo la gloria ni busco mi autoexaltación, sino que estoy lleno y buscando y mi copa está rebosando de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que pueda conocer su voluntad y su voluntad sea revelada en mi vida. Por eso es que este es el principio por el cual Jesús nos conduce a poder entender cómo hacer la voluntad de Dios. Bien, esa voluntad en sus mandamientos, en dejar de vivir en la carne, ok, pero ¿de qué forma? Bueno, deseando hacer la voluntad de Dios como prerequisito para conocer más su presencia y su poder. Y esto es el favor de Dios obrando en nuestra vida. Miren, en primera instancia, a modo de conclusión y para ir llevando el mensaje hacia algo práctico en su vida, es que usted y yo debemos percatarnos de que el obstáculo más profundo para conocer la verdad de Jesús es un obstáculo del corazón y no un obstáculo de la cabeza. Hay en nuestro corazón un corazón que es duro, un corazón que no quiere ser gobernado, un corazón que no quiere ser transformado por el poder de Dios. Es un problema de nuestra voluntad, no primeramente un problema de nuestro razonamiento. La voluntad no quiere someterse al gobierno de Dios. Quiero que yo pueda hacer las cosas a mi manera. Y aunque lo razono, en esta mañana usted pueda razonar lo que estamos diciendo, dice, bueno, es correcto, tengo que ser vaciado por el favor de Dios. Su voluntad le dice, no. Por esto es que entendemos que nuestro problema no tiene que ver con nuestro razonamiento, sino con nuestra voluntad. Nuestro amor natural por la gloria humana hace imposible que conozcamos y sigamos a una persona cuya vida tenga el propósito de vaciarnos de nosotros mismos a fin de glorificar al Padre y de salvar a los pecadores. Nosotros lo vamos a hacer bajo nuestra voluntad. Entonces, si tengo voluntad de obedecer a Dios, lo voy a hacer. Si no tengo voluntad, no lo voy a hacer. Fíjense qué notable. Y esto es justamente, este es un problema en el cual no está sometida nuestra voluntad a la soberanía y al gobierno de Dios en nuestros corazones. Esto es un corazón duro que quiere acomodar las cosas para que todo camine, para que el mensaje pues termine más rápido, para que termine, no lo escuche más y ya está. Pero mientras que usted no entiende este principio, va a dar vueltas aburridas en el desierto y no va a entrar a la tierra prometida, esa tierra de descanso donde el Señor es quien gobierna cada instancia de su vida. Por eso es necesario que podamos entender esta verdad y para
que podamos conocerlo a Él tal cual es, debemos ser transformados, no solo en nuestras ideas, sino en nuestras voluntades. Es por esta razón que el Evangelio de Juan hace un énfasis tan claro en la necesidad de nacer de nuevo. Necesitamos desear más la exaltación de Dios que la autoexaltación. Pero si aún usted hoy es un hijo de Dios, ¿bien? Y usted en su corazón sigue habiendo ese deseo de autoexaltación, esto es un problema al cual en esta mañana tiene que prestar mucha atención, porque toda su vida tiene que ser un acto de exaltación a Dios, donde la gloria se la lleva a Él. Y ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, que la gloria se la lleve nuestro Señor. Es reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra incompetencia, reconocer nuestra necesidad de ser convalecientes. Y en cada momento de nuestra vida depender de las promesas de Dios, no de nuestra autosuficiencia, no del poder de lo fuerte o lo inteligente que somos, que en esta mañana hay mucha gente inteligente y muy capaz, pero poder confiar no en nuestras fuerzas ni en nuestra inteligencia, sino en la fuerza y en la inteligencia de Dios, y someternos a sus promesas, a su presencia, y ver cómo Él se glorifica en nuestra vida, y eso es que Dios se lleve toda la gloria, porque Él lo hace de acuerdo a su soberanía, pero nosotros confiando en la receta que bíblicamente Dios nos ha dado. Y de esta forma Él se lleva toda la gloria y nos deja el gozo de saber que Dios lo hizo, el gozo de saber que Dios nos indicó qué trabajo tener, el gozo de saber que el lugar donde estamos Dios nos guió, Dios obró en nuestra familia en base al perdón que Él nos exige que debemos perdonar, a no pagar el mal que nos hicieron con otro mal, sino pagar aquel mal con el bien que viene de la obra de Dios en nuestra vida. Y sí, nos podemos caer 2 veces con la misma ofensa, claro que sí. Podemos tropezar 2 veces con la misma ofensa, podemos hacerlo, porque el Señor ha perdonado nuestra vida, la hemos perdonado y nos hemos olvidado y por ahí nos ofenden otra vez. Y usted dice, bueno, y si la persona no cambia, ascuas de fuego, dice la palabra, que están sobre su vida. O sea que el juicio corresponde a Dios y yo confío en el Señor más que en mis fuerzas, en mi capacidad y razonamiento. Y esto es lo que ocurre cuando Dios se lleva toda la gloria. Por eso necesitamos desear más la exaltación de Dios que nuestra autoexaltación. Necesitamos amar la exaltación de Dios más de la que amamos a las personas que nos exaltan a nosotros. El gran obstáculo para conocer a Jesús es que estamos resistiendo a la exaltación de Dios. Y este es el punto. En nuestras vidas Dios quiere exaltarse y en el mundo Dios quiere exaltarse. Pero el mundo lo resiste porque dice, bueno, se escucha bien, pero ahí donde tú tienes que gobernar, no, no. A ver cómo negociamos, cómo pactamos. Si pudiéramos pactar de alguna manera en que yo te dejo el dinero, lo que fuera, pero mi vida la manejo yo, pues ahí está todo bien. Pero no es así. No es así. Y esto es el punto en donde usted y yo empezamos justamente a ahondar y profundizar nuestra relación personal con Dios. Oro en esta mañana de que Dios haga que su nombre sea santificado, glorificado y atesorado en cada uno de vuestros corazones, por encima de todas las cosas, de modo que nuestros ojos sean abiertos para saber quién es Él realmente. Esto es vital en cuanto a nuestra experiencia como hijos de Dios. Si usted se siente deficiente en su exaltación a Dios, pídale que Dios lo cambie. Pídale, Señor, te ruego que tú obres, que tú cambies mi corazón. En definitiva, es esta la palabra que leemos en Mateo capítulo 5. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Santificado, glorificado, exaltado, atesorado sea tu nombre. Sea tu nombre santificado en nuestras vidas. Esto es vital en el conocimiento y el entendimiento de nuestra relación personal con Dios. Oro por una voluntad que esté más y más apasionada por la gloria de Dios y cada vez menos adicta a nosotros mismos. Hay una adicción
hacia nosotros mismos. La gloria que vemos es la gloria que vemos en nosotros y es parte de nuestra naturaleza natural, valga la redundancia, a la cual estamos expuestos y debemos ser transformados. Mire, es necesario que usted encuentre deleite en el Señor por encima de todas las cosas. Si usted quisiera crecer en su amor por la gloria de la música clásica, por ejemplo, usted la estudiaría y dedicaría tiempo a conservar las partituras y a conversar con personas que aman la música clásica. Y escucharía. Esto es un ejemplo para poder graficar la forma en la cual hay gente que ama la música y hace exactamente esto. Si usted quisiera desarrollar su amor por la gloria del arte visual, usted la estudiaría e iría a museos, pasaría tiempo con aquellos que la aman y miraría, ¿bien? Si quiere desarrollar un amor por diferentes situaciones o diferentes cosas, pues usted estaría observando y estaría aplicándose para que esto fuera así. Ahora, si usted quisiera desarrollar un amor por la gloria de Dios, por la gloria de lo que Dios quiere hacer en su vida, usted estaría por sobre todas las cosas, escucharía a Dios, buscaría a Dios, amaría a Dios y pasaría tiempo con aquellos que aman a Dios y pudiera mirar la revelación y la gloria de Dios que hay en Jesús. Y esto es parte de ese proceso en su voluntad que hace que el Espíritu Santo esté obrando de una forma profunda en su vida. Finalmente, es necesario que usted, a través de el desear la voluntad de Dios, sepa de una vez por todas de que Jesús es verdadero. No es el número de palabras, repeticiones que usted haga en su vida como un mantra, que usted repita las palabras, ¿sí? O que adquiera posiciones como en yoga, que es el mantra de lo mismo, y eso es aborrecido por el Señor. ¿Bien? Lo importante es que usted pueda encontrar a Jesús verdadero por ese deseo que nace en su corazón, por el hecho de conocer su palabra, por la obra que empieza a ejercer en su vida, en esa transformación interna, que hace que su exaltación, su autoexaltación sea erradicada y la exaltación de la gloria de Dios empiece a poder tratar y trabajar en su vida. Que su corazón empiece a volverse tierno y receptivo para que no camine su vida espiritual por el hecho del razonamiento. Dijimos en varias oportunidades que hay una gran diferencia entre aquel que tiene conocimiento religioso y aquel que es maduro espiritualmente hablando. El conocedor religioso es aquel que tiene un montón de ideas y conceptos pues correctos. Aquella persona que es madura espiritualmente es aquella que bajo esos preceptos y conceptos se somete a esa palabra por el Espíritu de Dios y vive en el centro de la voluntad de Dios. El deseo es el prerequisito al conocimiento y el deseo de la voluntad de Dios es el modo para conocer a Cristo a través de las Escrituras. Es necesario que usted como hijo de Dios pueda en esta mañana volver a adquirir ese deseo, esa hambre, esa necesidad urgente de poder encontrarse con aquello que el Espíritu Santo quiere darle para que usted pueda vaciarse de usted mismo y pueda ser lleno por el Señor. Amén. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Dice la palabra, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el Señor dice, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Padre, ayuda a tus hijos en esta mañana a entender esta palabra desde la perspectiva de tu palabra. Padre,
anhelamos en nuestro corazón que la enseñanza que el apóstol Pablo nos enseña sobre el vivir conforme al Espíritu ha de traernos vida, sea una evidencia real en nuestras vidas. Padre, quita todo aquello que tienes que sacar de nuestra vida, vacía nuestra mente y corazón. Y ayúdanos, Señor, a tener la disposición y disponibilidad de ser vaciados, de quitar todo pensamiento, toda forma de pensar que se opone, Señor, a tu gloria, que se opone, Señor, a ese deseo sencillo y profundo de poder vivir bajo tu gobierno y santidad. Padre, quita toda justificación de justificar lo injustificable y de poder, Señor, ser guiados bajo tu voluntad por encima de todas las cosas, para que en esta mañana podamos experimentar un impacto espiritual en nuestras vidas, para que dejemos solamente de razonar nuestra fe, sino, Señor, poder, por sobre todas las cosas, experimentarte a ti como único y suficiente Salvador. Padre, porque ese deseo es ese prerequisito para el conocimiento que tú quieres seguir dándonos en nuestra vida. Por aquel que en esta mañana nunca se ha encontrado contigo, pero tiene el deseo profundo dado por tu Espíritu de encontrarse porque reconoce su condición pecadora, pecaminosa. Reconoce que está lejos de Dios y cuando mira hacia atrás vive pura devastación. Padre, en esta mañana revélate como su Señor y Salvador. Y de haber alguien aquí en este lugar que está justamente reconociendo su condición y queriéndose encontrar con Dios, yo le invito a que ore con sus palabras o con las mías, diciéndole: Señor Jesús, en esta mañana te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón. Y usted, delante de Dios por el Espíritu le está indicando que tiene que pedirle perdón a Dios. Todo aquello que tiene que pedir perdón es pecado, porque el Espíritu le está indicando su condición pecaminosa. Te pido perdón por esto, por aquello. Ven a habitar en mi vida, te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, porque deseo que tú sigas obrando en mi vida. En el nombre de Jesús. Con tus palabras o con las mías, si has orado de esta manera, mientras la iglesia está orando, batallando en oración, yo te invito a que puedas afirmar esta oración, perseverando en la comunión, en la congregación, estudiando la palabra, leyendo la palabra, congregándote, porque es el paso inicial en tu crecimiento espiritual. Pero si en esta mañana tú ya has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú ya eres un hijo de Dios, pero el punto es que estás lleno de otras cosas que no son de Dios. Hay una admiración no espiritual por las cosas de Dios. Hay una exaltación exacerbada de tu vida y de tu persona, producto de vaya a saber qué cosas. Tienes que entender que el deseo correcto es el fundamento del conocimiento correcto. Si tu deseo es incorrecto, si tú estás en un ámbito de la comunión de la iglesia porque deseas cualquier otra cosa, desde una posición religiosa hasta una exaltación dentro de un ámbito de gente, pasando por cualquier otra motivación, pues este es el momento donde debes encaminar tu vida. El deseo correcto es el fundamento del conocimiento correcto. Si alguien quiere hacer la voluntad, sabrá
si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué voluntad quieres hacer? Padre, ministra el corazón de tus hijos en esta mañana para que sean orillados a reconocer en qué áreas, Señor, su deseo fue incorrecto. Por lo tanto, se llenaron de pensamientos y sentimientos y aún de conocimiento incorrecto. Padre, vuélvelos tiernos y receptivos, como niños, deseando la leche espiritual no adulterada. Ministra sus corazones, ministranos en esta mañana. Te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa y te rogamos, Señor, que en esta semana podamos desear, Padre, tu voluntad como medio para conocerte más y más. Deseando la voluntad de Dios como medio para conocer la palabra de Cristo, tus palabras, ejecutarlas y obedecerlas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de ser mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, te
y quiero hacer tu voluntad. Confirma estas palabras que acabamos de cantarle. Si es tu situación personal, quiero decirle al Señor: me rindo a ti, Señor. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Quiero vaciarme. Para que tú gobiernes. Muy suavemente. Me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer quiero vivir en ti, Señor. En ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer y quiero hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor, cada día, agradarte en todo y andar como es digno de ti, Señor. Si ese es tu deseo, dar un fuerte aplauso a nuestro Dios.